El mes pasado hice una encuesta preguntando cuál debería de ser el país del próximo dictado y Puerto Rico quedó en cuarta posición después de España, México y Cuba. Así que en el vídeo de hoy vamos a escuchar fragmentos de una entrevista que Jordi, un presentador español, le hace a Mayra, una escritora puertorriqueña que ha escrito todos estos libros. Y de hecho durante la entrevista menciona Sirena Selena vestida de pena. El formato de este dictado es un poco distinto. En vez de transcribir los primeros 3 o 4 minutos, vamos a escuchar unas cuantas frases interesantes y hacer ejercicios con ellas. Luego, si quieres, puedes escuchar la entrevista entera, pero no hace falta. Bueno, lo que vamos a hacer en este dictado, que es un poco distinto, es que en vez de escuchar un par de palabras, darle a pausa, escribir, ir hacia atrás y así ir escuchando poco a poco, vamos a escuchar fragmentos más largos. Luego te voy a dar un par de segundos para que pares el vídeo y escribas lo que recuerdas. Si no recuerdas algo, deja un hueco, pero no vayas hacia atrás, porque luego volveré a repetir la frase un par de veces para que puedas completar lo que te ha faltado. Lo importante no es que te salga perfecto, sino que con cada nueva repetición seas capaz de darte cuenta de nuevos detalles y de nuevas cosas que antes no habías oído. Por ejemplo, la primera vez que oigas una frase puede ser que pienses que ha dicho no he dado la cuenta, es interesante, pero la segunda vez notas que es no me había dado cuenta, pero es muy interesante. La tercera vez ya te das cuenta de que la frase es no me había dado cuenta, pero la verdad es que es muy interesante. Vamos a empezar con la primera frase. Coge un papel, escucha, escribe lo que hayas oído y luego lo volveremos a escuchar un par de veces más. Venga, ya vamos. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Puerto Rico en 1966. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Puerto Rico en 1966. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Puerto Rico en 1966 y que empiezas a escribir muy pronto. Es cierto que ya a los 5 años tienes un lápiz en las manos. Y que empiezas a escribir muy pronto. Es cierto que ya a los 5 años tienes un lápiz en las manos. Y que empiezas a escribir muy pronto. Es cierto que ya a los 5 años tienes un lápiz en las manos. Me interesan sobre todo estos dos huecos. ¿Recuerdas cuáles eran los verbos? Permíteme que explique, antes que nada, que has nacido en Puerto Rico en 1966 y que empiezas a escribir muy pronto. ¿Es cierto que ya a los 5 años tienes un lápiz en las manos? Lo interesante es que los dos verbos están en presente. En inglés normalmente usaríamos el pasado, you started writing, y you had a pencil, pero en español es muy común utilizar el presente para contar una historia en pasado. Sirve como para que parezca más real. Ahora inténtalo tú. ¿Cómo contarías esta historia utilizando el presente? Oye, ¿qué ha pasado esta mañana con los vecinos? Ah, sí, no veas qué lío. Estaba en la cocina tomándome un café porque me acababa de levantar y de repente llaman al timbre. Abro y son los vecinos de al lado que quieren saber si he visto su perro porque se acaba de escapar. Y cuando voy a responder, se abre la puerta del ascensor
Sale el perro. Surrealista. Como puedes ver, no empezamos directamente en presente. Usamos el imperfecto para describir un poco la escena antes de contar lo que sucedió. Además, no es obligatorio contar la historia en presente. ¿Cómo cambiarías los verbos en azul usando el pretérito o el imperfecto? Oye, ¿qué pasó esta mañana con los vecinos? Ah, sí, no veas qué lío. Estaba en la cocina tomándome un café porque me acababa de levantar y de repente llamaron al timbre, abrí y eran los vecinos de al lado que querían saber si había visto a su perro porque se acababa de escapar. Y cuando iba a responder, se abrió la puerta del ascensor y salió el perro, surrealista. Bueno, vamos con la segunda frase. Hacemos lo mismo que antes. Escucha la frase entera, intenta escribir todo lo que puedas y deja huecos cuando no entiendas algo y espera a volver a escuchar la frase entera. Es más importante que corrijas cosas que pusiste mal a que lo pongas todo perfecto. Porque cuando corriges algo, te estás dando cuenta de que había un error. En cambio, si lo pones perfecto desde el principio, probablemente esa frase era demasiado fácil. Allá vamos. Y cuando yo me emocionaba demasiado no podía respirar. Así que yo misma empezaba a imaginarme cosas emocionantes y a escribirlas, ¿no? Y así fue como empecé a escribir. Y cuando yo me emocionaba demasiado no podía respirar. Así que yo misma empezaba a imaginarme cosas emocionantes y a escribirlas, ¿no? Y así fue como empecé a escribir. Y cuando yo me emocionaba demasiado no podía respirar. Así que yo misma empezaba a imaginarme cosas emocionantes y a escribirlas, ¿no? Y así fue como empecé a escribir. Me interesan sobre todo estos verbos. ¿Recuerdas cuáles eran? Y cuando yo me emocionaba demasiado, no podía respirar. Así que yo misma empezaba a imaginarme cosas emocionantes y a escribirlas, ¿no? Y así fue como empecé a escribir. Esta frase es un buen ejemplo de las diferencias del imperfecto y el pretérito. Los verbos en imperfecto describen eventos simultáneos. Cuando se emocionaba, no podía respirar. Cuando se emocionaba, empezaba a imaginarse cosas emocionantes. Luego usamos el pretérito para eventos que consideramos terminados. Así fue, así empecé. Vamos a usar esta estructura con una frase parecida. ¿Cómo completarías los huecos? Cuando yo tenía 3 años, mis hermanos no querían jugar conmigo porque eran mayores que yo. Así que yo me inventaba mis propios juegos. Más tarde me hice mayor y encontré otros amigos. Vamos con la tercera frase. Intenta transcribirla. Y se esperaba de mí que yo fuera como mi padre, que yo fuera una jugadora de béisbol o de baloncesto, que corriera, y no era una cosa.
Y se esperaba de mí que yo fuera como mi padre, que yo fuera una jugadora de béisbol o de baloncesto, que corriera, y no era una cosa. Y se esperaba de mí que yo fuera como mi padre, que yo fuera una jugadora de béisbol o de baloncesto, que corriera, y no era una cosa. Daba pena, yo tenía la coordinación de un cangrejo y no podía hacer lo que se esperaba de mí. Daba pena, yo tenía la coordinación de un cangrejo y no podía hacer lo que se esperaba de mí. Daba pena, yo tenía la coordinación de un cangrejo y no podía hacer lo que se esperaba de mí. ¿Cómo he rellenado estos huecos? Y se esperaba de mí que yo fuera como mi padre. Que yo fuera una jugadora de béisbol o de baloncesto. O que corriera y no era una cosa. Daba pena yo. Tenía la coordinación de un cangrejo y no podía hacer lo que se esperaba de mí. Lo interesante de esta frase son estos tres subjuntivos, que dependen de la expresión esperar que. Aunque el verbo esté usando el se impersonal, aunque esté en estilo indirecto o aunque haya palabras por medio, hace falta usar el subjuntivo después de expresiones como espero que, me gusta que, quiero que o me apetece que. Vamos a ver un par de frases con esta estructura. Yo te doy una frase que ocurrió en el pasado y tú la intentas convertir en estilo indirecto. Por ejemplo, el padre le dice a la hija, quiero que seas como yo, hija. Y la hija responde, mi padre quería que fuera como él. ¿Vale? Entonces Silvia dice, no me apetece que vengas a la fiesta, Marcos. Y luego Marcos le cuenta a otro amigo lo que le dijo Silvia. ¿Cómo sería? A Silvia. Entonces un amigo le preguntaría, oye Marcos, ¿por qué no viniste a la fiesta? Y Marcos diría, porque a Silvia no le apetecía que viniera a la fiesta, o que fuera a la fiesta. Vamos con otra. La madre le dice a sus hijos, me hace ilusión que vayamos todos juntos. Y luego los hijos le cuentan a alguien lo que había dicho su madre. ¿Cómo sería? A nuestra madre le hacía ilusión que fuéramos todos juntos. Vamos con la cuarta frase. Recuerda que el objetivo es transcribirla de forma gradual. ¿Ahí conociste ese cabaret, el Danubio Azul? Sí. ¿Cómo es el Danubio Azul? El Danubio desapareció ya, pero era un chinchorro de mala muerte. Ahí conociste ese cabaret, el Danubio Azul. Sí. ¿Cómo es el Danubio Azul? El Danubio desapareció ya, pero era un chinchorro de mala muerte. Ahí conociste ese cabaret, el Danubio Azul. Sí. ¿Cómo es el Danubio Azul? El Danubio desapareció ya, pero era un chinchorro de mala muerte. Ahí conociste ese cabaret, el Danubio Azul. Sí. ¿Cómo es el Danubio Azul? El Danubio desapareció ya, pero era un chinchorro de mala muerte. Impresionante. A mí siempre me han gustado los bares de mala muerte, pero me encantan, me fascinan. Impresionante. A mí siempre me han gustado los bares de mala muerte, pero me encantan, me fascinan. Impresionante. A mí siempre me han gustado los bares de mala muerte, pero me encantan, me fascinan.
¿Cómo he rellenado estos huecos? Ahí conociste ese cabaret, el Danubio Azul. ¿Cómo es el Danubio Azul? Sí, el Danubio desapareció ya, pero era un chinchorro de mala muerte. Este es como una muletilla impresionante. Era un chinchorro de mala muerte impresionante. A mí siempre me han gustado los bares de mala muerte. Pero me encantan, me fascinan. Un chinchorro es una palabra muy caribeña. En España no la utilizamos, diríamos un bar o un bar asqueroso, que significa dive bar. Un dive bar es un chinchorro. Un bar de mala muerte. Vamos con la quinta y última frase. Pero la España que tú conoces es la que tú has visto en televisión, no la que tú has visto de verdad, cuando tú vas a España y te ves. Pero la España que tú conoces es la que tú has visto en televisión, no la que tú has visto de verdad, cuando tú vas a España y te ves. Pero la España que tú conoces es la que tú has visto en televisión, no la que tú has visto de verdad, cuando tú vas a España y te ves. Pero la España que tú conoces es la que tú has visto en televisión, no la que tú has visto de verdad, cuando tú vas a España y te ves. Ves lo que pasa, descubres otra realidad que es mucho más cercana a la tuya. Ves lo que pasa, descubres otra realidad que es mucho más cercana a la tuya. Ves lo que pasa, descubres otra realidad que es mucho más cercana a la tuya. ¿Cómo cambiaría la frase si en vez de España y su realidad, Mayra estuviera hablando de Perú y su humor? O sea, ahora es el Perú y el humor. ¿Cómo sería? Pero el Perú que tú conoces es el que tú has visto en televisión, no el que tú has visto de verdad. Cuando tú vas a Perú y te ves lo que pasa, descubres otro humor que es mucho más cercano al tuyo. Bueno, pues estas son las frases, este es el dictado. Ahora me gustaría saber qué te ha parecido este formato, qué ejercicio te ha parecido más útil y cuál menos, y si se te ocurre algún otro ejercicio que podríamos hacer. Te dejo un enlace a la entrevista por si quieres verla completa. Un abrazo y nos vemos en la próxima.